Hola, bueno, seguimos con la guía hidrostática. Ahora vamos a resolver el problema número 14, que dice: un bloque de madera tiene 60 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y 5 centímetros de espesor. Su densidad relativa es de 0,6. ¿Qué volumen de plomo ha de sujetarse debajo de él para hundir el bloque en agua de modo que la superficie superior coincida justamente con el nivel del agua? Y nos dice que la densidad del plomo es igual a 11,34 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces hagamos un diagrama primero de lo que tenemos. Entonces tenemos una tabla de madera con 0,6 metros, 0,3 metros de ancho y 0,05 metros de espesor. Y acá tenemos un pedazo de plomo, donde nos dice que la densidad del plomo es igual a 11.340 kilogramos sobre metro cúbico. Y nos está diciendo que la densidad de la madera es igual a 600 kilogramos sobre metro cúbico. Y entonces también podemos decir que la densidad del líquido, donde va a estar sumergido, que es agua, es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y también vamos a calcular el volumen de la madera, que es igual a 0,6 por 0,3 por 0,05. Esto nos queda con un volumen de 9 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bueno, entonces vamos a tener dos situaciones. Vamos a tener una situación 2, que le vamos a poner acá, situación 2 y situación 1. Donde primero vamos a resolver la situación 2, que es lo que es. Entonces, de 2, ¿qué tenemos? Tenemos el peso del plomo. Vamos a tener arriba la tensión. Y aparte, ¿qué vamos a tener también? Aparte de la tensión, si está sumergido en el agua, vamos a tener un empuje. ¿Bien? Un empuje. Porque el plomo está sumergido, vamos a tener un empuje. Eso es importante. Todo lo que esté sumergido, cuando hagamos sumatoria de fuerza, va a tener un empuje. Y en parámetros generales esto está en equilibrio. Dice que no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. Entonces, siempre la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. En todos nuestros casos. Entonces, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, y acá tenemos, entonces, que el peso del plomo negativo más la tensión más el empuje, todo esto va a ser igual a cero. Entonces de acá despejamos y nos queda que el peso del plomo menos el empuje del plomo es igual a la tensión. Entonces escribamos, ¿cuánto es el peso del plomo? El peso del plomo es la densidad del plomo por el volumen del plomo por la gravedad. ¿Cuánto es el empuje del plomo? Es la densidad del agua o del líquido. Como está todo sumergido, es todo el volumen del plomo por la gravedad. Y todo esto va a ser igual a la tensión. Perfecto. Entonces de acá nos queda que la tensión, sacamos factor común, G, volumen del plomo, y nos queda que la tensión es igual al volumen del plomo por la gravedad por la densidad del plomo, vean, menos la densidad del líquido. Bueno, entonces ahí ya tenemos nuestra primera ecuación, ¿sí? Que el módulo de T es igual al volumen del plomo por la gravedad por las diferencias de la densidad del plomo menos la densidad del líquido. ¿Qué fue lo importante acá? Que por ahí a veces un despistado no se da cuenta, es tener en cuenta que cuando hacemos la sumatoria de fuerza en el plomo tenemos tanto el peso como la tensión y aparte también el empuje del plomo. Acuérdense siempre de eso. Bueno, ahora veamos en 1. En 1 que tenemos, que es la madera. Bueno, entonces vamos a 1. En 1, ¿qué tenemos en 1? Y en 1 vamos a tener la tensión hacia abajo, que ya vimos acá cuánto vale el módulo.
vamos a tener el peso de la madera y ¿qué nos falta? Nos falta hacia arriba el empuje. En este caso es el empuje de la madera y en este caso acá era el empuje de plomo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, ahora seguimos. Entonces acá también sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces todo esto es igual a 0. Entonces nos queda igual a 0, ¿qué es? Vamos a decir hacia arriba positivo. Entonces nos queda que el empuje de la madera menos la tensión menos el peso de la madera es igual a 0. Bueno, entonces escribamos acá, nosotros lo que queremos despejar es el volumen de plomo. Entonces podemos pasar esto para este lado sumando, ¿sí? Y nos queda entonces que la tensión, nos va a quedar que la tensión es igual a el empuje de la madera menos el peso de la madera. Bien, entonces lo mismo. Entonces escribamos acá cuánto vale la tensión. La tensión vale volumen del plomo por gravedad, densidad del plomo menos densidad del líquido. Y esto es igual a empuje de la madera. Como está toda sumergida la madera, entonces lo que vamos a tener en cuenta acá, ¿sí? es todo el volumen de la madera, porque está toda sumergida, ¿sí? Justamente eso es lo que buscamos, que esté toda sumergida. Entonces, ¿cuál va a ser el empuje de la madera? El empuje de la madera va a ser el volumen de la madera, ¿sí? Por la gravedad, por la densidad del líquido. Eso es el empuje. Menos el peso. Que el peso que va a ser el volumen de la madera, por la gravedad, por la densidad de la madera. Eso es el peso de la madera. De nuevo, sacamos factor común, M y G, y nos queda. Entonces tenemos volumen del plomo, por la gravedad, por densidad del plomo, menos densidad del líquido, todo esto, igual a volumen de la madera por la gravedad, y nos queda densidad del líquido menos densidad de la madera. Bueno, entonces la gravedad con la gravedad se va y entonces nos queda que el volumen del plomo va a ser igual a el volumen de la madera por, ¿qué factor? Densidad del líquido menos densidad de la madera dividido densidad del plomo menos densidad del líquido. Esto lo obtuvimos a través de todo el desarrollo de la ecuación. Entonces, si escribimos esto como densidad relativa, para no escribir con tantos números, esto nos queda igual a 9 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, y esto nos queda por 1, que es la densidad del líquido, menos 0,6, que es la densidad relativa de la madera, dividido 11,34, que es la densidad relativa del plomo, menos 1. Bueno, hacemos esta cuenta y nos queda que el volumen del plomo es igual a 3,48 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y ahí obtenemos el resultado de cuánto volumen es necesario para mantener la tabla justo al nivel del cero. Entonces, repasemos.
bastante compleja las cuentas, pero bueno, se dio. Entonces, primero, tenemos la tabla, ¿sí? Está justo al nivel del agua. Entonces todo el volumen de la tabla está sumergido y tiene abajo colgado un pedacito de plomo, que no sabemos cuál es el volumen, que es el volumen que tenemos que determinar. Sabemos la densidad de la madera, la densidad del plomo, la densidad del agua y el volumen de la madera. Todo eso nos dan como dato. Entonces ahora planteamos, primero, la sumatoria de fuerzas en el plomo acá tiene que ser igual a 0. Entonces planteamos el peso del plomo, la tensión de la cuerda y el empuje. Acuérdense, si está bajo el agua, tiene que tener empuje del agua. Entonces planteamos nuestra ecuación. Menos peso, más tensión, más empuje, y despejamos la tensión, nos queda en función del volumen del plomo, que está totalmente sumergido, por la gravedad, por la diferencia de la densidad del plomo y densidad del líquido, que lo obtenemos de acá. ¿Sí? Uno era el peso y otro era el empuje, donde lo que cambia es la densidad. Como todo está sumergido, el volumen se mantiene igual. Hacíamos el mismo planteo, pero ahora para la madera, donde también lo relacionamos esto con la tensión. Entonces teníamos sumatoria de fuerzas igual a 0, tenemos el empuje, la tensión acá en este caso hacia abajo y el peso. Entonces nos queda empuje de la madera menos tensión. En el otro caso vean que la tensión iba al revés, nos queda más. Menos tensión menos peso. Despejamos la tensión y nos queda que es el empuje de la madera menos el peso de la madera. Y escribíamos acá la tensión como la tenemos acá, escribimos acá la ecuación y acá reemplazamos el empuje y la madera. Queda volumen de la madera, gravedad, densidad del líquido. Esto era el empuje, menos el peso de la madera, que era el volumen de la madera total por la gravedad por la densidad de la madera. Sacábamos factor común, gravedad y volumen, y nos quedaba la diferencia de densidades por volumen de la madera y gravedad. Como la gravedad está en los dos lados, la despejamos, o sea, se anulan, ¿sí? Pasa dividiendo, nos queda igual a 1, y entonces nos queda solamente despejar el volumen del plomo. Entonces pasamos a esto dividiendo, ¿sí? Y nos quedaba la ecuación definitiva del volumen del plomo. Y luego simplemente es hacer la cuenta. Hacíamos la cuenta y nos quedaba directamente ese resultado. Bueno, y ahí, entonces lo importante acá es hacer este planteo acá de la sumatoria de fuerza y darse cuenta que en los dos casos está el empuje. Muy bien. Y tener en cuenta que la relación entre el cuerpo 1 y el 2 es la tensión, como en los problemas de equilibrio estático.